acceso a ello y en principio quiero, bueno, darle la bienvenida y agradecer que esté con nosotros a Oscar Misle, licenciado en educación, orientador, escritor, especializado en la promoción de la convivencia sin violencia, fundador y director además de SECODAP, esa importante organización que desde el año 1984 trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en jóvenes y adolescentes. También estará con nosotros Daniela Ropero, directora general de la ONG Soy Mujer, una organización dedicada a desarrollar el liderazgo femenino y es además CEO del proyecto Chama Tech, que es un proyecto dedicado a brindar herramientas prácticas e innovadoras justamente para desarrollar ese liderazgo femenino. Es maracucha, con 7 años de trabajo en defensa de los derechos humanos de la mujer. Y también está María Fernanda Montilla, quien es comunicadora social, mención artes audiovisuales y activista femenina. Además, María Fernanda ha desarrollado un interesante e importante trabajo con organizaciones no gubernamentales en temas de derechos humanos. Así que gracias por acompañarnos. Creo que va a ser una interesante tarde, una conversación muy amena y quiero darle la palabra primero a Oscar Misle, para que bueno, nos haga una pequeña introducción, así lo haremos tanto con María Fernanda como con Daniela, para luego ya iniciar un poco lo que va a ser el diálogo y la conversación en base a las consultas, dudas, opiniones que quieran manifestarnos a través del chat, como les dije al principio. Gracias, Oscar, bienvenido, adelante. Muchísimas gracias, José. Muy honrado de estar esta tarde acá con ustedes, compartiendo reflexiones y sobre todo los organizadores del evento por esta magnífica idea, que además resuena con lo que hemos estado haciendo en SECODAP, que es ver cómo abordamos el tema del bullying, del acoso escolar, del ciberbullying, con películas, a través de cineforos. O sea, creemos que en la medida en que tú escuchas una historia, ves una historia, te contactas con una historia racional y emocionalmente, esos conceptos que a veces son abstractos, luego entenderlo, pues cómo se vive y cómo se sufren en la realidad virtual, cinematográfica, pero que recogen historias con las que uno se encuentra permanentemente. Fíjate que cuando uno habla de bullying o acoso escolar, o acoso o ciberbullying, yo quisiera partir del término del acoso o del bullying, antes de entrar al ciberbullying, para ver cuál es la diferencia. El bullying es el uso del poder. Un estudiante que utiliza su poder para someter a otro, que considera débil, vulnerable, utilizando el miedo como recurso, como herramienta, el miedo de los demás, el miedo de la víctima, lo hace de manera sistemática, de manera repetida, para ir ganando popularidad, para ir adquiriendo reconocimiento. Y eso hace que la víctima, mientras peor esté la víctima, mientras más mal se sienta la víctima, mayor éxito tiene la persona que ejerce el bullying, en este caso el estudiante. ¿Cuál es el problema ahora con el ciberbullying? Que es ese mismo bullying llevado a la pantalla, llevado a las tecnologías. Entonces, lo que antes podía pasar, el uso del poder delante de unos testigos para hacer sufrir a otro con burlas, con ofensas, se coloca en pantallas que empiezan a trascender el espacio local y llegar, romper fronteras. Entonces, se va haciendo público, cada vez se va extendiendo más, y eso es lo que hace que sea más grave la situación. Porque el bullying ha pasado siempre, de que el mundo en mundo existe el bullying, disfrazados a veces del chalequeo, pero existe. El tema es cuando logra tomar las redes sociales, logra tomar los chats, logra tomar el WhatsApp, logra tomar las pantallas para convertirse en un acoso virtual. Un acoso virtual que deja estragos muy fuertes, que daña muy fuerte, y sobre todo una cosa interesante a destacar en el caso del ciberbullying o el ciberacoso, es que las más agredidas, las que sufren más de este tipo de violencia, y que destacar que violencia, son las niñas y sobre todo las adolescentes. Es la mujer la que suele ser víctima con más frecuencia del bullying. Eso llama la atención. ¿Qué está pasando con la mujer? ¿Cómo se considera la mujer y por qué la mujer se considera que puede ser utilizada o que puede ser agredida o que puede ser, pues, más bien difundirse información
Generalmente va relacionado con lo sexual, pero también con otras áreas. Pero también en el ciberbullying hay otra víctima, que son las personas que tienen una orientación sexual distinta. Fíjate que hay detrás de este ciberbullying o ciberacoso, hay una discriminación, hay un rechazo a la diversidad, pero hay también son formas de violencia que a lo mejor pasan desapercibidas en los lugares donde se están realizando, pero que se hacen públicas a través de la difusión, de la amplia difusión, de la potente difusión que pueden tener a través de las tecnologías o estos medios de comunicación que pueden ser los teléfonos celulares. Entonces estamos frente a un hecho violento que deja secuelas muy importantes. Entre las secuelas es dejar la escolaridad. Si yo siento que en mi escuela, en mi liceo, cuidado, también en la universidad, mi imagen es difundida, es conocida por todos, es grabada, eso hace que mi estima, la percepción de mí misma se vaya devaluando. Y entonces eso hace que de repente yo empiece a buscar refugio, puede ser en adicciones, en el alcohol, y en casos extremos, bueno, en autoagresiones, como puede ser el suicidio. En el caso del suicidio, detonado, activado por el bullying, el ciberbullying es el que lleva la bandera como el que genera esa posibilidad de que la persona quiera dejar de existir socialmente para liberarse no de la vida, sino liberarse del dolor que le genera, que le produce las personas que se valieron del equipo que tienen en la mano o la tecnología que está a su disposición para poder difundir información personal, fotomontajes, que pueden ser reales o pueden ser inventadas para poder desacreditar y para desmoralizar a la persona que pueda tomar decisiones drásticas. Entonces nos estamos encontrando que es una realidad, sin embargo, en los lugares donde debería trabajarse, donde debería abordarse con profundidad, que es en los centros educativos, no se hace. O se hace cuando surge una situación, cuando se da una situación que escandaliza, porque comienzan a aparecer en las pantallas de los teléfonos celulares o en las computadoras de las casas la imagen de un compañero, de una compañera de clase que fue filmada y para ofenderla, para agredirla, para hacerle daño. Entonces sí, ahí te llaman a SECODAP, entonces se activan las antenas, entonces comienza la angustia de una situación que seguramente venía ya con tiempo, pero no se le había tomado en consideración, y sobre todo en el caso del ciberbullying, porque muchas veces el centro educativo te dice, eso no pasó en la escuela, eso pasó fuera de las puertas de la escuela. Y como pasó fuera de las puertas de la escuela, yo no tengo la responsabilidad que hacen los muchachos, que hacen los estudiantes con sus equipos fuera de la escuela. Pero la muchacha es una muchacha de la escuela, las tomas se hicieron en la escuela, los videos fueron grabados en la escuela, los mensajes salen de la escuela. Entonces la escuela sí tiene una responsabilidad cardinal en esto de asumir lo que significa el estar atento y investigar qué es lo que está pasando en los centros educativos. Entonces nos encontramos con una práctica que no es solamente propiedad nuestra, es una práctica mundial, una práctica que se da en todos los contextos se da, y que puede ser practicada tanto por varones y por niñas. Pero pasa algo interesante también, que vale la pena también reflexionar, que no solamente que se utilice a la niña para acosarla, para violentarla, sino que las que violentan no son solamente varones, sino también niñas, contra la propia adolescente a través del ciberbullying o el acoso que se hace a través de las redes sociales. No sé si con esto, José, ¿te parece que pudiéramos ya haber puesto sobre la mesa el tema del ciberbullying como una forma de violencia, que es más común de lo que se cree, es un uso del poder, que las muchachas, las niñas son las más afectadas, que es un tema que se conoce pero que no se aborda hasta que nos toca de cerca, y además de eso nos hace preguntarnos qué está pasando en la sociedad, que necesitamos divertirnos no con los demás, sino a costa de los demás. Totalmente, gracias, Oscar. Bueno, es un tema interesantísimo que estoy seguro que va a dar para indagar, para abrir muchas aristas, muchas inquietudes, sobre todo, digamos, cómo se maneja a nivel internacional, cómo se maneja a nivel nacional, pero un poco ya iremos andando sobre ello en la medida que vayamos avanzando en la conversación.
Daniela Ropero ya finalmente está con nosotros. Entiendo que, bueno, logró superar unos problemitas técnicos. Bienvenida, Daniela, un gusto tenerte acá. Y nada, Hola. la idea un poco que compartas, bueno, unas ciertas inquietudes a nivel de presentación, que luego iremos, bueno, cruzando un poco y armando una tertulia allí interesante. Así que adelante. ¿Me escuchan bien? Perfecta, yo te oigo perfectamente. Ok, perfecto, buenísimo. No, disculpen, creo que se dieron cuenta que soy maracucha porque puse en el chat que fue una paridera conectarme, así que bueno. Eh, pensaba que era privado, sí, de hecho, la película vi y bueno, como perfectamente ya lo explicó Oscar, con el tema del bullying, quizás mi aproximación a la película, lo que pude analizar y con mi chuletica que tengo aquí, de todo lo que estaba viendo, a mí me interesó mucho más, o me interesa mucho más profundizar un poco más en el tema de la relación de poder que se da entre las dos chicas que están allí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, y después concatenar esto un poco con la experiencia que nosotros hemos tenido en los sectores populares y cómo esas relaciones de poder han transformado o terminan en que muchos de los muchachos y de las muchachas terminen en bandas, terminen en cosas como prostitución, y toda esta cadena de cosas que estamos viendo ahorita, ¿no? Y también el bullying interno en las escuelas y todo esto, pero quizás un poco más allá del bullying, sino quizás lo que puede pasar con las relaciones de poder que tienen las personas que son como las más populares en las escuelas con los demás muchachos, ¿no? Entonces, bueno, en principio me pareció que la película tiene un muy buen nombre porque al final se llama Nadar, ¿no? Y creo que en la primera parte donde ellas entran en el lago, siempre hay como una apertura de esta persona que es un poco más débil, que viene, o sea, o un poco más sensible, más cohibida, y está la otra persona que es más fuerte y aprovechan estos momentos, o sea, siempre se da como que un momento en donde se encuentran las dos y hay una apertura de la persona más débil como por indagar un poco más, pero también hay una profundización de la otra persona que es como el anzuelo, ¿no? Cuando lanzas el anzuelo y come. Entonces de allí va alando y se va trayendo a esta persona hacia su ser, hacia su entorno y hacia su espacio, ¿no? Y la va tratando de convertir, porque incluso a medida que pasa la película, ella se va transformando, Elise, se va transformando un poco en lo que es atea, o sea, ella va agarrando la forma. Hay una parte en donde incluso cuando la parte del piercing, que la maquilla, ya la está trayendo hacia su mundo y la está convirtiendo en lo que es, ¿no? Evidentemente, sí creo que hay como deficiencias y como todos sabemos, eso es algo que cuando no son tratadas, estos dolores familiares tan fuertes que hay en muchas familias, cuando no son tratados también se presentan como una oportunidad en la que algunas personas lo toman para tratar de exteriorizar ese dolor en otras personas, ¿no? Entonces, es parte de lo que veo que ella hace con ella, que es como que traerla a su mundo para que sufra y a través de eso, a través de utilizarla como una herramienta para que sufran otros, porque al final ella utiliza a esta chica para que ella grabe a las demás, para que, entonces como que sirve la mesa para que otras personas entren en el dolor de ella, me imagino que también como una mente adolescente pensando que va a subsanar su dolor a través del dolor ajeno, ¿no? En efecto, en esa estela de cosas, se traen cosas terribles, ¿no? Y antes de entrar como en la parte que quisiera concatenar con el tema de lo que nosotros estamos viviendo como sociedad, me parece súper interesante ver cuál es la posición de los padres, ¿no? Porque aquí la película nos muestra la vista, es una vista increíble porque es una vista del adolescente, los adolescentes con su escenario sin tanta injerencia de los adultos como tal, ¿no? Pero en los momentos en los que los adultos tienen la posibilidad de identificar o de ver las señales, no lo hacen. Están inmiscuidos también en sus propios problemas y no pueden, o sea, no ven las señales. Y hay una parte muy importante que es en el hospital cuando ella va a buscar a su madre. Ella ahí está generando un acercamiento, le está diciendo algo que está pasando. Porque fíjense que se sale tan fuera de lo normal que la misma madre le genera un shock que ella esté allí. Entonces, creo que también nosotros como adultos, como profesores, padres, madres,
los que sean, los que sean padres y madres, yo no lo soy, pero como profesores también tenemos que ver cuándo va a pasar, o sea, cuándo están pasando estas cosas para poder identificarla y saber, hey, aquí hay algo, cuando sale de lo normal es porque aquí hay algo que está pasando, ¿no? En cuanto a lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros hemos podido percibir. Las relaciones de poder se dan y es una forma, por ejemplo, algo muy, muy básico, es para captar, por ejemplo, muchachos para bandas delictivas. Es algo que sucede así. Los más fuertes empiezan a generar espacios con los más débiles, bien sea débiles en temas de socioeconómicos, débiles emocionales, muchachos que están en situaciones carenciadas o muy, muy vulnerables y les empiezan a presentar un escenario en el cual ellos son los del poder, pero los hacen sentir parte de algo, cuando ellos están muy aislados, no siendo partes de nada. Entonces, al final, creo que eso sí se puede como que lo podemos ver nosotros claramente en nuestros sectores populares cuando suceden estas cosas tan lamentables, en donde muchacho que dice, bueno, es un muchacho tranquilo, él no hacía nada y de repente terminó en una banda y de repente terminó haciendo cosas terribles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se dan estas mismas relaciones de poder y muchas veces, lamentablemente, no tienen un cordón o un grupo de personas, bien sean familiares, educadores, vecinos, no sé, padrinos, que puedan interceptar estas cosas que están pasando, ¿no? En cuanto a lo que decía Oscar con el tema del bullying en específico, sí es un arma que se utiliza, está diferenciado con el tema de las mujeres, con las mujeres hay una parte muy horrenda que es la parte que tiene que ver con la sexualidad y cómo las muchachas, sobre todo las muchachas jóvenes, ante su inocencia y quizás su poca perspicacia, se meten en relaciones en donde hacen lo que es el sexting, entonces al final eso se utiliza como un arma para hacerles daño, eso está ocurriendo muchísimo, pero también tenemos que tomar en cuenta que las redes sociales y todo el tema este tecnológico se presentan como una oportunidad también en donde las muchachas pueden ser captadas para formar parte de redes de prostitución en línea, pueden formar parte de muchas cosas que tienen que ver con estas mismas relaciones de poder en donde tú te vales de ser una persona que puede identificar la vulnerabilidad en el otro para traerlo a tu espacio, cualquiera que este sea, y con cualquier fin que tú quieras para esto, ¿no? Sin embargo, y ya para finalizar, hay una parte que me parece muy interesante en la película, que es la última parte, en el lago, después cuando ella cuando Eloís le dice a ella como que tú eres esto no se trata de los demás, sino se trata sobre ti, se trata sobre lo que tú quieres, básicamente es lo que le está diciendo ella, sobre lo que tú quieres generar allí, ¿no? Creo que esa es la parte en la que nosotros como adultos podemos apelar de dejarle a los muchachos, o sea, de que ellos sepan que de cierta forma sí tienen poder de decisión en todo esto. Porque al final cuando verlos como menores de edad, como adolescentes, los vemos como siempre eternamente vulnerables, pero ellos también pueden defenderse. O sea, también, y tienen que saber que tienen derecho a defenderse, porque muchos no saben que ellos tienen ese derecho. El derecho al final, cuando tú conoces ese que tienes un derecho, tú sientes como que la fuerza de ejercerlo, ¿no? Y eso fue algo que hizo esta niña, o sea, ella al final le dice eso, es un espejo muy horrendo que ella está viendo porque al final Atea, ella ve como lo que es, o sea, le dicen lo que es y ahí sus defensas bajan totalmente porque ya no tienes esa careta, pero lo más interesante es lo que pasa con Eloís porque ella se defiende ante algo que sabe que no está bien y puede como retomar como lo que ella quiere y que ella ve, ¿no? Entonces yo creo que como moraleja personal, yo me llevo el tema de decirle a los muchachos que se pueden defender, o sea, que puedes identificar, que tú tienes las herramientas para identificar relaciones tóxicas, relaciones malas, relaciones de poder tan horribles y que tú puedes salir de ellas y continuar. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Bueno, nos has dejado también una reflexión muy importante sobre la cual también regresaremos, pero escuchemos ahora y veamos a María Fernanda Montilla también, para que nos aporte sus ideas. Bienvenida. Gracias por la invitación.
Bueno, yo quisiera abordar esto desde el punto de vista audiovisual, desde el punto de vista de, quiero hablar más que todo de la universalidad. ¿Universalidad en qué sentido? Universalidad no solamente de la historia y lo que nos cuenta, sino también de la universalidad que representa la violencia digital. ¿Okay? Bueno, ya hay numerosos estudios que, digamos, demuestran que nuestras vidas ya cada vez se desarrollan más a través de las identidades que construimos en línea, ¿no? Y bueno, yo creo que ya sabemos con este nuevo normal que se está desarrollando por el tema de la pandemia, que estamos forzados a simplemente ir desarrollando muchísimo más esta nueva identidad y a interactuar más en este medio, ¿no? En lo que es el mundo digital. Bueno, la violencia digital, Oscar lo explicó muy, muy bien, porque habló también del bullying. Yo quisiera hablar un poquito de la violencia digital diferenciada hacia las mujeres, porque, bueno, es también lo que habla, ¿no?, la película, lo que nos muestra Nadar, ¿ok? Bueno, la violencia digital diferenciada a las mujeres se basa mucho en el plano sexual, como lo explicó Oscar y como también lo pudo decir Daniela, y se trata mucho del acoso, de la sextorsión. Sextorsión es esta especie, bueno, digamos, como una extorsión, pero con contenido sexual, ¿no?, de tus fotos o de, digamos, sí, actos que hayas tú, digamos, en plena intimidad y en confianza con alguien, o hayas intercambiado, o hayas sido en el caso de la película, que por ejemplo estabas inconsciente y no había ningún tipo de consentimiento. Y están también las amenazas. Y esto afecta de manera, no digo que no le pasa a los hombres, también puede pasar a los hombres, porque también lo vemos en la película, pero pasa de forma diferenciada a las mujeres, y especialmente a mujeres, digamos, con mirada interseccional, mujeres de repente que son de sectores mucho más vulnerables, mujeres pobres, de repente mujeres sin pocos conocimientos o educación. Y esto también lo menciona mucho Daniela y me llamó muchísimo la atención, porque habla mucho también del no saber que tienes derecho a defenderte. Y por ejemplo, vamos a hablar un poquito del caso de Venezuela en este tema de la digitalidad. Encuestas recientes en COVID nos dicen que 62%, casi 63% de hogares encuestados no cuentan con acceso a Internet. ¿Esto qué quiere decir? No es que nunca pueden de repente vivir, digamos, lo que te brinda el entorno digital en cuanto a redes, etcétera, sino que si llegasen a vivir algún tipo de situación de violencia digital, de repente no tienen los conocimientos para enfrentar este hecho, ¿ok? ¿Y eso qué hace? Pues que no haya ningún tipo de denuncia, que se siga, digamos, que se sigan llevando a cabo esta clase de actos sin ningún tipo de consecuencias. Y en cierta medida esto es lo que nos muestra Nadar, porque el abuso que antes tenía, digamos, este alcance limitado, que también nos lo mencionó Oscar, ahora tiene esta potencialidad de viralizarse. Y esto es lo que le ocurre a Elisa cuando es víctima de, pues nada, digamos, de este suceso, esta vulnerabilidad que ella presenta, y estos compañeros de clase se aprovechan de ello. La universalidad, cuando hablo de universalidad, me refiero a que hay historias y hay situaciones que pueden, digamos, estar planteadas con personajes muy específicos, en entornos muy específicos, pero que nos muestran un mensaje que nos llega a todos, ¿ok? Y ese es el caso de Nadar. Y es el caso, yo creo que de muchísimas películas, que no importa, digamos, cuál sea el hilo, de repente la locación en la que esté hecha, el fenotipo de los personajes, pero el hilo conductor de todo y el mensaje final es algo que, digamos, siempre va a quedar internalizado en ti. Y yo creo que en Nadar los temas que se tocan en Nadar son bastante importantes. Por ejemplo, el tema de la salud mental, la violencia digital, las relaciones de repente un poco tóxicas y las lealtades que se dan. A mí me llamó muchísimo la atención cómo Elisa, como personaje central, digamos, tiene parte de una relación con su madre en la que ella está, digamos, viéndose presionada para tener una especie de lealtad con su mamá por la ruptura que tuvieron sus padres, y a la vez encuentra un apoyo después de pasar por este momento de violencia
y tan fuerte en su colegio y encuentra esta amistad y este apoyo y esta fuerza en Antea, pero a la vez esa relación se va transformando más o menos a una relación parecida en la que tiene con su mamá, en el sentido de que son relaciones que le exigen lealtad, son relaciones que le exigen demostrar ese interés y que al final, incluso a nivel de salud, la dejan muy debilitada, y eso te habla también mucho de cómo debemos pensar cómo los adolescentes, cómo los millennials, cómo los centennials están enfrentando y creando estos nuevos universos, estas personas, identidades digitales, pero ¿qué está detrás de esto? ¿Cuál es la familia, el apoyo familiar, la red de apoyo que tienes detrás de todo esto? ¿Cómo se están desarrollando de una forma sólida o de repente muy, muy, muy frágil tus hilos de amistad? Y esto habla muchísimo, Nadar, y me parece que es un tema absolutamente importante, porque yo creo que y me encanta mucho algo que leí específicamente de Lucy Luz, cuando habla de cómo, de qué quiso mostrar con Nadar, y es eso, ¿sabes? Yo creo que los centennials y los millennials como generación te están mostrando todo lo que quieren, todo lo que, no, lo que les gusta, lo que les disgusta, por lo que luchan, lo que rechazan, y ella simplemente tomó parte de ese, digamos, parte, porque es una parte muy pequeña, pero es una parte muy importante de lo que le ocurre a esta generación, sobre todo a las niñas adolescentes de esta generación, porque se enfrentan a una presión digamos, de competencia, de estar en la pantalla, de tener tus likes, y los likes se traducen en aprobación, y esto es algo que ella retrata, y no solamente lo retrata desde un punto de vista muy técnico, sino que suelta la mano y hace una especie de dibujo libre también, en el sentido de que les da este teléfono a sus protagonistas y les dicen, háganlo, hagan lo que ustedes saben hacer, porque ustedes son, digamos, también representación de esto. Entonces tienes estas, digamos, imágenes crudas y bien sin edición, de repente un poquito desprolijas, de ellas grabándose ellas mismas y viviendo como de repente ese lazo que se crea entre personajes, y de repente también entre actrices, y a la vez también ves el lado crudo de este mundo, porque, digamos, las redes tienen esas dos caras, ¿no? Puede ser una plataforma excelente para hacer cosas maravillosas, pero también tienes la otra cara, que bueno, que muestras las vulnerabilidades y también, bueno, pues digamos, se pueden perpetrar muchísimas cosas negativas. Y ya en el plano audiovisual se venían desarrollando proyectos más o menos así. Tenías de repente End of Watch de David Ayer, en el que tienes cámaras en mano que te dan una sensación de mucha más realidad y de compromiso con la película, y en esta tienes ya, bueno, también digamos que te muestra cómo ha ido evolucionando no solamente la tecnología y la forma de hacer película, de hacer cine, sino cómo evoluciona también el usuario, el televidente, la persona que pues nada, que simplemente va al cine a conectarse con algo y quieres aprender de qué están hablando ahorita estas generaciones. También algo que me parece maravilloso, y ya esto es para cerrar, es que Lucy Luz, además como cineasta femenina, como cineasta mujer, pone la mirada de la mujer, la centra en sus trabajos, por lo menos en este trabajo que fue su ópera prima, que me pareció de verdad sumamente importante, porque yo creo que es cada vez más necesario mostrar la mirada de la mujer y los problemas que vivimos, ya sea el acoso digital, ya sea la vida laboral en contraposición con la vida personal, muchísimos problemas sociales que también padecemos de este lado por acá, y creo que eso se está haciendo cada vez más. Hay muchísimas directoras que están trabajando estas temáticas, por ejemplo, Nia Da Costa, Ava DuVernay, Greta Gerwig, Cassie Lemons, que hizo una película hace un par de años de Harriet Tubman, que bueno, digamos que han pasado décadas, siglos, y no se han hecho películas de mujeres que son vitales para la historia, para entender ciertas cosas. Entonces estamos poco a poco cada vez como que retomando más espacios, se están retomando más espacios para que la narrativa sea vista también desde el punto de vista, desde el lente de la mujer, que sean contadas por sus protagonistas, que la directora, que la productora y que las escritoras, digamos, muestren esas historias universales y pues puedan llegar cada vez a más personas. Yo creo que es muy importante cómo
además de mostrar esta estructura de poder y esta pelea, digamos, de poder que también nos menciona Daniela, también creo que poco, muy poco, pero también nos muestra cómo las estructuras sociales también y de las clases trabajadoras tienen un peso en cómo, digamos, las familias se comunican, cómo la comunicación entre padres e hijos se ve de repente mermada por el flujo y la cantidad de trabajo que puede haber como padres de familia. El exceso de trabajo también tiene que ver con eso. Y las separaciones, todo eso influye mucho en la cabeza del adolescente, que yo sé que Oscar puede, digamos, ilustrarnos muchísimo más en eso. Yo solamente puedo hablar como mi experiencia como adolescente que fue en su momento, pero sé que todo eso suma para hacer un proceso de autodescubrimiento muy particular, y eso es algo que nos mostró Lucy en esta película, y es muy valioso que estas películas de mayoría de edad cada vez nos muestren realidades diferentes mientras el tiempo transcurre y las tecnologías avanzan. Gracias. Gracias a ti. Fantástica presentación. Yo creo que, bueno, sobre la mesa tenemos temas interesantísimos, complejos, variados, que nos van a dar para este rato y para dejarnos por muchísimo más. De hecho, tú asomaste algo que me gustaría justamente tomar, y a propósito de que, bueno, de que allá hay un comentario en el chat de una persona, de Pilar Alves, que ella comenta: la conexión con la mamá se evidencia cuando Lisa le quita la liguita a la mamá del cabello, se la coloca a ella en la muñeca. Tal cual se la puso Antea en su momento. En este caso, Antea sustituye a la madre. Por otra parte, los adultos no estaban presentes. Cuando Lisa se desmaya, el colegio la manda a llamar a la mamá y siguen lo suyo. Yo creo que, bueno, ahí hay mucha lectura, porque también el tema de la liga de alguna manera era lo que a ella la mantenía como despierta, la mantenía activa, y entonces, claro, quizás hay un poquito como un juego de poder o una manera de comunicación, y es a lo que me quiero, digamos, referir, y justamente con Oscar. Oscar nos comentaba al principio de que, bueno, que el bullying siempre ha existido, de alguna manera, intergeneracionalmente, o sea, cada quien le ha correspondido. Pero sin duda alguna, siento que, bueno, a lo mejor en las actuales circunstancias alcanza un nivel de perversidad o de peligro, por, digamos, definirlo en el alcance que pueda tener, sobre todo por esa posibilidad que tienen estas herramientas bueno, que se han ido perfeccionando en el tiempo y que dan la posibilidad a la persona que quiera ocasionar este acoso, que, bueno, que puede pasar de lo verbal a lo físico, a lo cibernético, porque ya de alguna manera, bueno, estamos explorando otras áreas, digamos, alcanza ese nivel de peligro. Pero mi reflexión en particular ahora, que quisiera que Oscar nos la pudiera complementar, es el tema, digamos, familiar, el tema que como bien María Fernanda nos comentaba, ¿no? O sea, creo que hay un tema también allí de comunicación entre padre e hijo. ¿Cómo pueden, de alguna manera, los padres estar alerta ante este tipo de situación? ¿Cómo superar en algunos casos? Porque también yo creo que, bueno, que a lo mejor esto se da en diversos niveles de la sociedad, pero influye mucho en un tema de autoestima personal que puede darse en cualquier nivel. Entonces, Oscar, un poco si tú nos puedes comentar, digamos, tu experiencia sobre esto, tu visión como educador. Micrófono, activa el micrófono. Ay, Exacto. listo. Sí, ahora sí. Tema familia, un tema complejo y presente. Muchas veces la familia te dice: yo soy la última que me entero de lo que estaba pasando con mi hijo o mi hija. Los espacios para comunicarse, los espacios para hablar sobre estos temas no los hay. Ahora nos los presenta la cuarentena como una posibilidad de 24 horas juntos, pero tampoco hay el hábito de hacerlo, la posibilidad y la forma de poderlo hacer. Y muchas veces se cree que la forma de conversar con un adolescente es a través de un interrogatorio, y si algo no funciona con los adolescentes son los interrogatorios, porque lo que vamos a tener como respuesta son frases lacónicas o gestos o simplemente silencio, el silencio, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarte al mundo del adolescente y como padre conocer un poco lo que es un mundo, y de qué manera nosotros hemos estimulado también eso en muchos casos en los niños, y hacen que los niños, a través de todo lo que es la hipersexualización del niño o de la niña, específicamente la niña, pero el niño también, que es utilizar las redes o las tecnologías como una forma de existir, y de que a mí me valoren por lo que yo aparento, por lo que soy externamente, por los likes que tengo, por los seguidores que puedo obtener, y eso va creando una obsesión muy grande,
porque en un determinado momento, ese es como el punto fuerte de mi existencia, no es lo que valgo como persona, no es lo que he cultivado interiormente, sino el reconocimiento que puedo tener afuera. Y detrás del ciberbullying o del ciberacoso hay mucha envidia, celos, competencias. ¿Por qué? Porque es precisamente cómo luces, cómo te muestras. El tema para hablarlo en familia cuesta, tener las herramientas para hacerlo no es fácil, pero sobre todo a veces hay un mecanismo de defensa, de protección, de autoprotección, de decir, no puede ser que mi hija sea una victimaria o un victimario, entonces niego la situación. Y al negarlo, entonces no abordo, más bien la situación se complejiza. Cuando tú vas a reuniones con familias en los colegios, te encuentras con un testimonio de padres que te dicen, un testimonio de una madre que me dijo algo que me llamó la atención. Ella decía, yo amo al WhatsApp. Pregunté, ¿por qué? Estábamos hablando de este tema, del tema de la comunicación. Porque desde que tengo WhatsApp, yo me puedo comunicar con mi hija. Inmediatamente pensé que la hija estaba afuera, que vivía en otra casa, que vivía en otro país. Y le digo, ¿y tu hija vive en el exterior? No, ya vivimos en la misma casa, en la habitación de al lado. Pero ella, a través de mensajitos de WhatsApp, ella me dice, mami, te amo. Y yo le envío un emoticón. Yo también. Imagínate que se necesite para comunicarse en las familias de una herramienta como el WhatsApp. ¿Qué pasa con los otros espacios? Pero pasa algo que a mí me llama la atención, que es, ¿cómo es posible que en una sociedad donde se ha avanzado tanto desde el punto de vista comunicacional y tecnológico, donde cada vez hay mayor versatilidad, que cuando crees que estás al día en algo, resulta que surge alguna nueva aplicación? Y sin embargo, ese avance tecnológico hace que en la familia la comunicación, que es el ambiente más cercano, sea tan difícil, sea tan compleja y esté tan inocente. Nos es más fácil comunicarnos a través de un equipo que hacerlo cara a cara. Ahora hemos visto que tenemos que hacerlo a través de este recurso que tenemos. Entonces creo que esa formación familiar tiene que venir desde los primeros años. Y muchas veces las personas te dicen, no, es que mi hijo es pila, él es un avión con las tecnologías, él inmediatamente es capaz de activar una aplicación. Sí, le decimos. Él puede tener las habilidades técnicas, las destrezas, la capacidad, pero no tiene la madurez para que una vez que él ha utilizado ese medio, poder responder a cualquier insinuación, cualquier imagen, cualquier solicitud. El que tenga la habilidad técnica, el que tenga la capacidad de manejar el equipo, no quiere decir que tenga la capacidad de poder procesar la solicitud o lo que llega en el equipo, a través del equipo. Entonces, estar muy alerta, cómo estamos los padres, las familias, asumiendo este rol de formar para el uso de las nuevas tecnologías. Siempre le digo a la familia, utilizar las tecnologías es utilizar la misma estrategia, mejor dicho, que cuando van a salir a la calle. Cuando salen a la calle, usted le pregunta al niño, le dice al niño por dónde va, a dónde va, con quién se relaciona, con qué se recrea, de qué se informa o qué informa. Cuando va a la calle, siempre hacemos esa advertencia. Cuando navega por internet también hay que hacerlo. ¿Por dónde navegas? ¿Con quién te relacionas? ¿Con qué te recreas? ¿Con qué te informas? De manera policíaca, no, porque no nos va a resultar, pero sí de manera cercana, de manera de acompañamiento, para que el niño nos enseñe las destrezas que él, de forma muy rápida, casi que espontánea, tiene para manejar internet, pero también para que él pueda adquirir con nuestra información o con nuestro acompañamiento las herramientas necesarias para autocuidarse y autoprotegerse. Un equilibrio sin duda importante, porque además, bueno, la adolescencia se caracteriza, todos hemos pasado por ella, por la rebeldía personal de cada quien, y que lógicamente si hay esa desconexión familiar y esa no comunicación entre padres e hijos, la verdad que, digamos, vuelve mucho más complejo todo el tema. Yo quisiera, Daniela, un poco, ya que, bueno, se ha trabajado a través de Chamatec también un poco como el desarrollo de herramientas para el empoderamiento de la mujer. Un poco, digamos, en este sentido también que tiene que ver con el tema del bullying. Y tú muy bien también lo asomaste en tu presentación, ¿no? O sea, ¿de qué manera se puede trabajar el uso responsable de herramientas de este tipo, de redes sociales y además el uso de lo que son estos dispositivos, ¿no?
No sé si de alguna forma, Sí. bueno, eso en particular ustedes lo han trabajado de alguna forma. Un poco cuéntanos también de esa experiencia con ellos. Sí, de hecho, bueno, nosotros enseñamos, el proyecto de Chamatec, al final es el empoderamiento tecnológico para muchachas adolescentes en sectores populares a través de la programación web, ¿no? Obviamente todo lo que tiene que ver con la tecnología está alrededor de nuestro proyecto y quizás es una forma una anécdota que me pasó a mí una vez fue que en uno de los procesos de selección, una mamá llegó a buscar una de las muchachas que había venido a inscribirse, pues como a entregar su carta de motivo de que porque ella quería pertenecer y todo eso. En principio, bueno, ella también quería pertenecer porque le gustaba la tecnología, pero también porque todas sus amiguitas iban a estar allí, ¿no? Entonces eso es importante. Pero la mamá vino porque ella no quería que la muchacha estuviera en la tecnología, o sea, ella no quería que la muchacha estuviera involucrada con temas tecnológicos porque tenía miedo a lo que la tecnología involucra, pues, o sea, todas las cosas que nosotros sabemos y eso. Y en ese momento yo no sabía qué respuesta darle, pero estaba con una persona que tenía ya corrido tiempo trabajando con eso y al final me dice, mira, dile esto, esto y esto. Y yo lo internalicé y dije, bueno, sí, tiene mucha razón. Y era un tema de que, y de ahí lo tomé como mantra, que es que lo que ellos no conocen, o sea, lo que tú no le dicen, si ellos tienen un interés por algo y tú no se los dices, lo van a buscar por otro lado. Y lo van a buscar conocer. Y la tecnología es algo que ya tú no puedes separar del adolescente, de los niños, incluso de los bebés, no los puedes separar la tecnología. O sea, la tecnología ya es algo con lo que ellos nacieron. Este ser humano nuevo, de los millennials para abajo, es un ser humano que ya viene conectado a la tecnología. Entonces tú no lo puedes separar. Ahí el emplazamiento fue más bien a que le enseñaran qué es la tecnología, para qué se usa, cuáles son los peligros de ella. Nosotros específicamente nunca hemos tratado el tema del bullying directamente, más sí los peligros de los contactos de terceros a través de los medios tecnológicos, específicamente, bueno, porque trabajamos con muchachas adolescentes y sabemos los peligros a los que ellas están sometidas. Además, muchas adolescentes en sectores muy vulnerables, en donde ellas son como que más víctimas aún, y también hicimos formación a los padres y representantes para que ellos conocieran los alcances de las tecnologías que manejan sus hijos actualmente, porque a partir del desconocimiento de los padres es que se dan tanto los temores como también a veces de una forma muy ingenua piensan que los teléfonos no tienen tanto alcance, ¿no? Y no es así. De hecho, ellos son los principales aliados de sus hijas para poder prevenir situaciones en las cuales ellas puedan ser bulliadas también, porque al final una foto, un sexting o una foto o un nude, lo que dicen ahorita un nude, que se pasa a través del teléfono, puede convertirse perfectamente en una razón por la cual una muchacha sea víctima de bullying, ¿no? Entonces, los principales aliados son eso. Y una de las cosas más importantes que yo siempre le digo a los padres es que tienen que incluir a la tecnología como un pilar de comunicación en la casa. Tienen que saber qué es lo que está pasando con ellos y yo parto de la premisa que tienes que hacerle un seguimiento, tanto en redes, tienes que hacerle un seguimiento tecnológico como el blueprint de lo que hace tu hijo en la tecnología, porque muchas veces pensamos siempre que ellos van a ser víctimas, pero ellos también pueden ser victimarios. Y en la película vimos las dos caras, que es muy interesante. Además, dos caras desde el punto de vista femenino, porque la mujer siempre se presenta como víctima y pocas veces se presenta como victimario. Si yo te digo relación de poder o bullying, muy probablemente, quizás en relación de poder un poco más, tú vas a pensar un hombre y una mujer débil, un hombre fuerte. Este no es el caso es que también se puede dar al revés y el hilo conductor es la tecnología al final con lo que ellos utilizan para hacer eso. Entonces, eso es muy importante porque sus hijos también pueden estar siendo victimarios de otras personas en estos temas y hay que darle atención también al victimario. Pues. Aquí vemos como ella en la película necesita atención, o sea, ella también requiere de esa atención que no tiene, de esa ayuda que no le presenta la sociedad, la familia, los padres, y es muy importante que eso se haga, y esa ha sido la forma como nosotros lo hemos trabajado. Nosotros, al contrario, en vez de quitar la tecnología, lo que hacemos es que abrimos más tecnología con responsabilidad.
que aquí conecto yo con María Fernanda, porque creo que igual el uso, digamos, de lo audiovisual creo que es también complejo e interesante. Y si bien estábamos también, digamos, un poco también hilando sobre lo que hemos venido conversando, hay también un tema, ¿no? Cuando, digamos, la persona, el adolescente, no tiene ese recurso en casa, ese recurso familiar. Por ejemplo, en el caso de la película vemos que, bueno, la madre está y no está, porque, bueno, lo que está es dedicada a su trabajo y de alguna manera a encerrarse en ese dolor por el abandono por parte del marido y, digamos, no es capaz de percibir digamos, las dificultades o los problemas que puede estar enfrentando su hija. Un poco, ¿tú cómo lo ves bajo tu punto de vista, digamos, como periodista audiovisual también? De alguna manera, ¿tú crees que la persona que de alguna forma sufre de este acoso, de este bullying, puede utilizar las herramientas en modo personal? Lógicamente creo que requiere de un grado de, digamos, de conciencia de alguna forma particular, porque a lo mejor dentro de ese terrible momento en el que se encuentra, dentro de ese acoso, no es capaz de razonar adecuadamente. Pero ¿cómo piensas tú que, digamos, la herramienta le puede permitir enfrentar y eventualmente superar el acoso al cual está sometido el adolescente? Bueno, yo también por digamos, la experiencia que he tenido trabajando en las ONGs en las que estoy, digamos, vinculada, he observado que el entorno digital, así como, bueno, puede ser víctima, como pues, este es el ejemplo en la película, también te brinda redes de apoyo y te acerca a personas que han pasado por lo mismo que tú. Y digamos que te genera esta especie de, sí, te genera una posibilidad de tejer redes con estas personas, de manera que tú puedas empatizar, puedas contar tu experiencia y puedas llevarla de la forma más efectiva para que no ocurra, por ejemplo, lo que pasó en la película, ¿no? Que no hubo ningún tipo de interacción ni con adultos, ni con autoridades escolares, ni padres, ni hermanos, porque no existía ningún tipo de vínculo emocional como bien establecido, ni siquiera a través de, digamos, del teléfono, como el caso del ejemplo que dio Oscar. Y estas redes son muy importantes porque yo creo que muchas veces y por la experiencia con los casos que hemos tenido en estas ONG, muchas veces estas adolescentes o estas mujeres jóvenes no encuentran en sus familiares y ni en la sociedad una respuesta de apoyo, ni digamos porque también, porque digamos en el tema social a la mujer también se le culpa mucho de los abusos que sufre, ¿no? Entonces está esta revictimización que te hace como que te lleva de repente por un camino de venganza o de rabia o de autodestrucción, y la idea es que estas mismas tecnologías y las personas que queremos crear, digamos, ambientes más que todo, y ahora más que nunca en el mundo digital, para que estas personas que son víctimas tengan un lugar en el que se sientan protegidas y que puedan aprender del autocuidado, y también que sepan bueno, que la violencia digital es un delito. De hecho, hace poco, bueno, salió la ley Olimpia en México, en la que, bueno, este tipo de acciones tiene una condena, pues tiene una carga penal. Y esa es la idea, porque pues de alguna forma no solamente estás violentando física o sexualmente a alguien, sino que también estás viralizando el hecho, ¿no? Sin consentimiento. Y creo que cada vez más, y también puedo hablar por ejemplo del contexto de la pandemia, muchísimas mujeres jóvenes y no tampoco, bueno, no necesariamente jóvenes, pero muchísimas mujeres están siendo víctimas de violencia digital, muchísimas están siendo chantajeadas, y digamos que sí hace falta cada vez más espacios de asesoría legal, psicológica, en los que ellas puedan encontrar una especie de, digamos, de salvavidas, ¿no? Porque muchas veces ocurre este proceso de revictimización, que, bueno, lamentablemente se requiere también de un cambio social para que esto ya no sea así. Pero mientras tanto, pues se están manejando de esta forma, a través de ONGs y grupos de apoyo, en lo que, bueno, uno puede como que hacer estas consultorías con las víctimas de violencia digital.
Importante, y creo que, bueno, hay una labor allí educativa fundamental, ¿no? De dar a conocer esto y de, inclusive las penalizaciones que pueden tener lugar por este tipo de cosas digitales. Oscar, hay una pregunta para ti, la hace José Calderón y básicamente se refiere a cómo controlar al adolescente en casa en el uso de estas herramientas, en el uso del acceso a Internet, sin que se sienta acosado y que se sienta de alguna manera controlado. ¿Hay alguna manera de establecer una forma que resulte, digamos, efectiva y que sea adecuada para las partes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Micrófono. Es Ahora. compleja, muy compleja esta situación, muy difícil, porque al adolescente le toca estar en casa y él está en un proceso de construcción de su identidad, donde él necesita contactar con sus compañeros, con sus pares, para poder hablar sobre lo que le preocupa, sobre lo que desea, sobre lo que está viendo en el entorno, y muchas veces no encuentra en el padre ese espacio en la madre, entonces necesita hacerlo virtualmente. Y entonces la computadora, la pantalla, se convierte en su compañera. Él se mete en la pantalla para informarse, para vincularse y para recrearse. Recreación, vínculos y además información, ¿no? La quiere obtener. Ahora, ¿cómo hacer para poder que él entienda que esas 24 horas él no puede estar conectado porque se están sacrificando otros espacios que pudieran ser interesantes para la comunicación, para la recreación compartida, utilizando otras herramientas? Lo que a uno le va funcionando es implementar algunas estrategias. Por ejemplo, estoy con mi hijo adolescente, es decir, le vamos a cambiar los roles. Imagínate que tú eres el hijo y yo soy el padre, tú eres el padre y yo soy el hijo. Y yo necesito que tú me orientes para cómo hacer para resolver alguna de las situaciones que se están presentando, o el tema de la situación es el tema de Internet, para que yo pueda estar tranquilo. Soy tu hijo en este momento, no soy tu padre. Estamos cambiando los roles. Dime, porque puede ser que me ayude a mí escuchar tus argumentos para yo revisar los míos. Entonces, esa posibilidad de hacer ese juego de roles en donde el hijo se sienta que de repente como padre que tiene que proteger, que tiene que amar, que tiene que cuidar, tiene que dar su opinión, puede funcionar. Puede funcionar porque se hace ese ejercicio de ponerte en el lugar del otro y ser empático. Otra experiencia es contar la propia, ¿no? Porque a veces decirle cómo ha sido mi relación con las redes, qué he tenido yo que hacer, o cómo he tenido, qué es lo que he tenido que hacer para no estar con la tentación de poder conectarme todo el tiempo. Porque el ejemplo, lo que veo, tiene un poder tremendo. Si yo, hijo, siento que mi padre no se desconecta con el pretexto de estar informado del celular, de la red social, de la computadora, yo no voy a entender por qué yo tengo que regular el tiempo, qué es lo que genera, qué problemas se puede generar con que yo esté conectado. Porque las alternativas son pocas en cuarentena de recreación, de vinculación y de relación con otros. Dependemos de las tecnologías donde hay tecnología. La otra posibilidad con ese hijo adolescente que no va a aceptar un interrogatorio es ver una película juntos. Por ejemplo, una película como Nadar juntos, y verla y ver qué opina, qué piensa, cómo evalúa él los efectos de la tecnología, los efectos que pueda tener el hecho de sustituir otras posibilidades para la recreación. Entonces, el hecho de tener un pretexto, que puede ser una película, un documental, un testimonio de alguien, tu propia experiencia personal de cuando tú eras pequeño, algo a lo que tú sentías que tenías como una especie de dependencia y cómo hiciste para superarlo, eso permite que haya una posibilidad de abrir puertas, ventanas, puertas para la comunicación. Hay que ser muy creativo en este sentido, y si la familia tiene un plan familiar, tiene una rutina que definieron, tiene unos acuerdos para ver cómo hacen en esas 24 horas, sobre todo en las que estoy despierto, para poder compartir los espacios y para poder cumplir con las responsabilidades y para poder colaborar con la casa, sentarse como familia y preguntar cómo hacemos, porque toda la carga
de lo que significa mantener en el hogar, no tenemos personas que nos asistan ahora, está cayendo sobre mamá o sobre papá, si también participa en la colaboración, cuál es el rol que tú juegas, de qué manera puedes apoyar. Necesitamos que nos apoyes, necesitamos que colabores con nosotros, pero quiero que nos digas en qué puedes, en qué quieres y qué necesitas para poder apoyar. Fíjate que lo que estamos haciendo es creando canales diversos, con diferentes estímulos, para ver un poco cómo llegamos al corazón de este hijo que puede estar muy triste, que puede estar muy agobiado y que no sabe poner en palabras, expresar lo que está viviendo, lo que está sacrificando. A lo mejor no puede ver a su novia o a su novio por tener que estar con este aislamiento físico, o no puede tener contacto con los compañeros, pero tampoco lo puede comunicar porque no lo sabe poner en palabras, no sabe verbalizar lo que está viviendo emocionalmente. Y hace que además está viviendo un proceso que es el proceso de la adolescencia, donde algunos de estos cambios se hacen mucho más evidentes o mucho más intensos en este momento. Sirve también, por lo menos en mi propia experiencia, decirle, mira, yo quiero que sepas que estoy aquí. Quiero que sepas que a veces he tenido muy poco tiempo de poder conversar contigo, dedicarte tiempo como papá. Sin embargo, ahora lo tengo, pero no sé cómo hacerlo. De verdad que tenemos que ver cómo buscamos la forma de poder hablar esas cosas de las que nunca hablamos y que es importante. Seguramente tienes preguntas que te estás haciendo. Yo te puedo contar cómo viví mi adolescencia, qué significó para mí ese asumir todo lo que me estaba pasando. Eso sí, cuando quieras, yo estoy dispuesto aquí para escucharte, porque te amo, porque te quiero, porque quiero que ambos busquemos una posibilidad de mayor acercamiento. Sí, Oscar, muy bueno, interesante reflexión, ¿no? La de colocarse en el papel del otro, en el lugar del otro, que yo creo que bueno, es importantísimo siempre para cualquier diálogo y cualquier solución de diferencias entre dos personas. Daniela, te quiero, bueno, asomar un tema bueno, que un poco visto desde tu perspectiva, ya lo asomó también María Fernanda, que es el tema actual, digamos, en esta situación de pandemia, esta situación, digamos, de encierro, y cómo ha afectado, sobre todo al entorno familiar, un poco el tema de este tipo de acosos a nivel de bullying, que quizás, bueno, trasciende, digamos, en lo que tiene que ver quizás con los hijos, con los adolescentes, pero en el caso de la propia pareja, o sea, el caso de la mujer en particular, y tú que tocas temas de derechos humanos en ese sentido. Y yo la verdad, por lo que he, bueno, visto, leído por allí, se han incentivado un poco, han aumentado este número de casos, sobre todo de maltratos interpareja, o sea, tanto de la mujer como del hombre. No sé si hay algún estudio de estadística que en algún caso sea mayor que el otro, hace presumir que lógicamente, bueno, ilógicamente, pero de alguna forma la mujer es la que más sufre de este tipo de situación. Pero ¿cómo, desde tu perspectiva, cómo sientes que este periodo, estos meses, estos 5 meses que llevamos en pandemia ha afectado esto? Sí, bueno, en efecto ha sido, yo creo que es devastador el nivel de violencia que estamos viendo, los picos de violencia que estamos viendo a nivel mundial. O sea, en verdad es una cosa a nivel mundial, producto de que, bueno, como sabemos, las mujeres históricamente hemos estado en unos temas de dependencia económica muy fuerte con las parejas con las que estamos, con los hombres, y eso genera que sea más difícil para ellas también la separación y de poder tener lo que decía Virginia Woolf, de una habitación propia, un espacio propio en donde tú puedas refugiarte en caso de no querer continuar con esta pareja. Y también lo difícil de la pandemia, porque al final muchas veces estás en el mismo lugar con tu agresor, ¿no? Y tienes que convivir el día a día con tu agresor bajo unas condiciones económicas, sociales estresantes y de crisis que generan que los episodios de violencia puedan exponenciarse muchísimo más y que puedan ser incluso más violentos, hasta las terribles cifras que hemos visto. En Venezuela nada más nosotros comenzamos la cuarentena en marzo. Estamos ahorita a finales de junio, terminamos con 137 feminicidios, o sea, muertes, en la gran mayoría es de manos de las parejas hacia las mujeres, o sea, parejas adultas, digamos, ¿no?
También hemos visto, y bueno, y Oscar lo puede mencionar muchísimo mejor que yo creo que no hay, la cifra es tan abismal que no la tenemos ahorita, pero una cantidad gigantísima de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes también, e incluso contra mujeres adultas también, o sea, no solamente los niños, claro, los más vulnerables siempre va en aumento en estas circunstancias también, ¿no? Entonces, en cuanto a la violencia, sí, es una situación muy, muy fuerte. Retomando un poco lo que decía María Fernanda, sí, es verdad, la tecnología se presenta como un vínculo o un canal en el cual se puede hacer daño a otra persona. Sí, es así. De hecho, hemos visto cómo terriblemente se utilizó la tecnología para la muerte de la chica, se me olvidó su nombre, pero está el video que se hizo viral en donde el hombre con la pistola le dice que la va a matar y todo eso. Eso pasó realmente, en efecto, posteriormente la asesina, pues comete el feminicidio contra ella, ¿no? Entonces se utiliza también la tecnología, los teléfonos como una herramienta para amenazar a la otra persona e incluso poner como que desplegar la situación de violencia y llevarla a otro ámbito aún mayor, ¿no? Pero también la tecnología, por otra parte, sirve como una herramienta para organizaciones como nosotros, como las que trabajamos en defensa de los derechos humanos de las mujeres, para mostrar al mundo quizás esa cara que muchas veces no queremos ver, y es la situación real de la que están viviendo el 50%, más del 50% de la población a nivel mundial, que es una situación donde estamos siendo violentadas, estamos siendo agredidas, estamos siendo menospreciadas. Por ejemplo, algo tan simple o tan básico como cuál es la carga diferenciada del cibertrabajo ahora hacia las mujeres que hacia los hombres, por ejemplo. O sea, las mujeres ahora, además de cumplir con todas las tareas que cumplíamos de cuidado de los hijos, de la casa, todo eso, tenemos que seguir, adiestrarnos en estas nuevas tecnologías para hacer nuestro trabajo así, y además de eso, muchas veces somos nosotras las que cumplimos las labores educativas de nuestros hijos en la casa también, ¿no? Entonces, al final, ese tipo de cosas, todos esos estudios, esas encuestas, todas esas cosas que hemos sacado, incluso nosotros que estamos como trabajando eso también con temas de servicios públicos, la tecnología nos permite mostrar lo que está pasando, nos permite conectarnos, nos permite decirnos, nos permite buscar soluciones, buscar empatía también, tanto en los hombres como en organismos gubernamentales y en diferentes lugares, y que quede un precedente de qué es lo que está sucediendo o cuáles son las consecuencias de la pandemia diferenciadamente hacia las mujeres, específicamente en el área de violencia, que lamentablemente es la peor área en donde podemos hacer, digamos, como la sumatoria de lo que está ocurriendo, ¿no? Y es nuestra mejor herramienta. De verdad que las feministas hemos tomado la tecnología como casi que como una Biblia, y allí ponemos todo, y nos hemos enfocado mucho, y es mucho esfuerzo en que podamos conectarnos por allí y podamos generar tribus, generar grupos, hacer los cambios sociales que estamos esperando. Forma de expresión interesante, justamente para crear esa red de ayuda, de lo que estamos hablando también un poco de cómo, digamos, enfrentar y cómo superar este tipo de situaciones. María Fernanda, voy contigo porque, bueno, un poco seguimos como en esta línea, y hay un comentario que yo la verdad había pasado un poco, pero creo que lo podemos retomar ahora. Benjamín comenta, ¿hasta qué punto se asemejaría el bullying con el comportamiento de una jauría de animales? Es decir, somos incivilizados, volvamos a nuestro lado más salvaje de alguna manera. Quizás es un pensamiento un poco, bueno, radical, pero en el fondo, sin duda algo de eso debe haber, ¿no? Cuando de alguna manera, digamos, se hace un ejercicio de poder donde busca la humillación, el sometimiento del otro. ¿Cómo ves tú esto? Y un poco, digamos, también referido a esta situación que, bueno, que tú ya habías asomado en tu intervención anterior, del tema de la cuarentena, digamos, del encierro, de esta nueva realidad, este nuevo normal. Sí, bueno, yo creo que el encierro lamentablemente ha despertado, bueno, y también Oscar puede elaborar muchísimo mejor que eso que yo, porque, bueno, es su especialidad, es su estudio, en eso están basados sus estudios, pero yo por los datos que tengo sé que bueno, pues sí, los índices de violencia y han aumentado, como dice Daniela, de una forma bastante alarmante, y la realidad, la triste realidad es que, bueno, los datos que nos llegan son de personas que de alguna u otra forma tienen acceso a las redes, tienen acceso a una plataforma digital, pero como les mencioné
temprano en mi intervención, casi el 63% de los hogares encuestados en la encuesta Condiciones de Vida en COVID dicen que no cuentan con acceso a Internet. Es decir, que tenemos una gran cantidad de mujeres y de niños y niñas que están siendo víctimas de violencia física y de violencia sexual que no tenemos en las encuestas, en las estadísticas. Entonces, digamos que yo creo que la situación país, más este contexto de cuarentena, ha hecho que yo creo que a nivel psicológico se activen muchísimas cosas, y a mí me gustaría incluso escuchar mucho a Oscar también abordar esto, porque a mí más que esta clase de números me llama mucho la atención, pero más que eso me encantaría también saber qué números se llevan en cuanto a salud mental, ¿no? Porque eso es algo ese es un tipo de salud que no solemos tomar en cuenta y que es absolutamente necesario para que, digamos, como sociedad podamos tener algún tipo de evolución y éxito. Y yo sé que, por ejemplo, en los niveles de ansiedad, de depresión, los episodios de violencia están escalando, y yo creo que cada vez se agudizan muchísimo más. Y yo creo que por eso, pues de repente vemos esta clase de comportamientos que pueden ser denominados como comportamientos animales, porque creo que cada vez nos alejan mucho más del nivel de inteligencia emocional que podamos tener, y de repente nos acerca muchísimo más a esas emociones muy básicas que teníamos incluso de niños. Yo no sé si Oscar me ayuda como a elevar un poquito más eso de, ¿sabes? Estas reacciones del cerebro reptil. No sé si estoy de repente inventando un poco, pero creo que esta situación de hecho de zozobra nos lleva como a de repente reaccionar de la forma que no deberíamos, porque tampoco tenemos una cultura que nos ayude, y nos haya ayudado a elaborar y desarrollar nuestra inteligencia emocional. Entonces estamos ante una situación, yo creo que muy delicada, muy delicada. Y esa es mi intervención. Gracias. Oscar, la idea era justamente empezar este ciclo y llegar a ti. Y era, verdad, mi intención un poco. Antes yo partí contigo sobre este tema comunicacional, del tema de cómo controlar el uso del Internet, el uso de los recursos, pero creo que, bueno, este es un tema, la verdad, que hoy en día tiene, bueno, una vigencia y una importancia tremenda justamente por la situación que vivimos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has apreciado tú? ¿Y cómo lo comparas también con el resto del mundo, con otros países? El micrófono. Micrófono. Perfecto. No se te oye. No se te oye. Lo tienes activado. Perdón, lo tienes desactivado. Okay. Ahora sí. Es que se ve que lo desactivaste y lo activaste. Ok. Sí, la pregunta, que no te escuché bien porque vibró un poco la voz. El planteamiento que me estás haciendo, ¿cuál es? Repítemelo, por favor. Sí, básicamente lo que quería, exacto, es que cerraras un poco lo que hemos estado conversando sobre toda esta situación de cuarentena y de alguna manera, digamos, cómo este acoso, que lo podemos llamar bullying, bueno, y puede trascender un poco lo que es el simple bullying por el entorno familiar. Y por otro lado, ¿cómo lo comparas con otros países? Si tienes un poco de estudios en ese sentido, que nos puedas, digamos, asomar al respecto. Sí, mira, la tendencia internacional es que en la medida en que la cuarentena va avanzando en días, la cuarentena se va extendiendo, ya no es cuarentena porque son más de 40 días, la violencia se hace presente. Y la violencia se hace presente porque la frustración frente a la incertidumbre, la incapacidad de encontrar respuestas a las situaciones que vivimos, hace que esa complejidad que es la familia de intereses, motivaciones, proceso de desarrollo, historia, se vaya agravando. Nosotros hicimos un estudio, ahora un análisis de los casos que llegan a SECODAP, de 1.407 casos, y el 31% de atención a niños, estamos hablando de atención a niños y adolescentes, el 31% era por alteraciones del estado anímico, y tiene que ver con las emociones de tristeza, rabia, angustia, incertidumbre. Entonces, esa situación de hostilidad que se va viviendo en la casa, si la única forma que yo tengo de comunicarme con el entorno, de desahogarme, es a través de estos medios como el que tenemos ahora tecnológicos, la posibilidad de que salga no solamente lo mejor, sino lo peor de nosotros mismos, por la rabia no procesada, por el analfabetismo emocional que tenemos muchas veces, porque no sabemos poner en palabras nuestras emociones, poder aceptar que estamos tristes, que estamos decaídos, que estamos molestos, poderlo compartir,
porque no queremos sentirnos vulnerables, porque queremos seguir teniendo el control sobre todas las cosas. Entonces eso hace que más bien reprimamos, y al reprimir, al no expresar, al no desahogar, al no drenar todo eso, es muy explosivo. Puede explotar o puede implotar. Explotar, me pongo violento hacia el otro; implotar, me hago daño a mí mismo y me puedo enfermar, y empieza el cuerpo a gritar lo que la boca calla. Entonces empiezan las dolencias a padecer. Ahora, en medio de este clima de salud mental, que tenemos esta herramienta que es la tecnología, internacionalmente hemos visto que ha sido una ventaja, una bendición tenerla, el que la puede tener. Pero como bien hablamos ahora, un 60% no la tiene, no tiene esa posibilidad. Y si tenemos esta tecnología, muchas veces no tenemos sino un equipo en la casa, dos equipos, y tenemos que además distribuirlo o compartirlo con el resto de los miembros del grupo familiar. Entonces, esa computadora tiene que servir para el teletrabajo, para cuando estaba la escolaridad, las asignaciones escolares, para la recreación, para comunicarme con la abuela que ya no está en el país porque tuvimos que sacarla del país por el tema de la emergencia humanitaria compleja que vivimos. Entonces, todo eso hace que haya una dinámica familiar que se va alterando, que se va afectando. Eso como elemento importante a destacar, donde inclusive el castigo físico hacia niños en un 17% del estudio que te hablaba de los 1.400 y tantos se ha incrementado. Pero también la dependencia que es mayor a la tecnología, también ahí no hay reporte de casos de números, porque si hay una cifra de la que no se habla o de la que es difícil obtener datos, es la del ciberacoso. Por eso es que además el ciberacoso es tan efectivo, porque el anonimato está presente y la forma de identificar quién es el perpetrador no es fácil, porque cambia la identidad por todo eso. Entonces, pero siendo una realidad, tenemos que preguntarnos cómo hacemos o qué tenemos que hacer como familias para no solamente regular el uso, sino para conversar sobre los riesgos que puedan existir. Buscar información, inclusive también en línea hay información interesante para un poco buscar vías de poder canalizar, de poder orientar, porque bien decíamos, si la información no se la doy yo sobre los riesgos que puede haber en línea, otros se la van a dar. Y ese otro no necesariamente tiene que estar fuera de la casa. Eso puede ser en YouTube, por ejemplo. Eso puede ser a través de cualquier aplicación que yo pueda utilizar. Yo puedo tener la información que no es la adecuada, que no es la que me conviene, pero es la que tengo a mano, porque papá y mamá decidió o no siente que no está capacitado o preparado. Entonces, no dejemos en manos de otro la formación o la información, pero es muy importante ver qué está pasando en la casa con la educación emocional. Cómo nos estamos preparando para poder empatizar con el otro, para poder ser compasivo con el otro, para poder ser solidario con el otro. En la medida en que yo tenga atención en la casa, en que yo esté acompañado, es el mejor control parental que pueda existir para prevenir la violencia digital. ¿Por qué? Porque yo no voy a buscar afuera lo que tengo dentro de la casa. ¿Eso es fácil? No es fácil. Yo propondría, y a propósito de esta maravillosa iniciativa, de esta oportunidad, yo propondría que sigamos repitiendo esto en la casa, que veamos películas juntos, que escuchemos historias juntos, que contemos cuentos, que contemos anécdotas, que contemos testimonios, para que en ese relato yo pueda identificar cómo nos relacionamos, qué nos afecta, qué nos gusta, qué nos interesa, qué nos genera duelo, qué nos genera esperanza, qué nos genera la posibilidad de creer que las cosas pueden cambiar. Identificar como familia ese aparato que tenemos en la casa, que está sirviendo de mucho y que es muy útil porque nos pone en red con personas significativas, ¿cómo hacemos para que se convierta en un aliado y en un agresor más? Importantísimo. Gracias, Oscar. Además que sin duda tiene mucho sentido con el tema de, digamos, del núcleo familiar. En realidad, de sentirse familia más allá de la simple denominación, además, más allá de ser padre, hijo, madre, sino efectivamente, digamos, darle solidez y darle fuerza a ese vínculo. Daniela, tengo un comentario que hace Rebeca, que básicamente es para Daniela y para María Fernanda. Vamos a comenzar con Daniela porque creo que tiene mucho que ver además con su área de interés y de trabajo a través de lo que ha venido haciendo.
que es de cómo explotar las herramientas tecnológicas desde sus respectivos ámbitos de trabajo. Un poco hemos hablado sobre ello, pero quizás de alguna manera como quizás darle una visión mucho más ya cerrada, más concreta y de alguna forma bueno, poner un punto particular al tema. Daniela. Daniela, ahora tengo dudas. No, debe ser que ha tenido problemas de conexión, no está. Anda, te la paso a ti porque de alguna manera también era para ambas. El micrófono, por favor. Ya. Bueno, fíjate, yo como activista también en ONGs que son principalmente defensoras de los derechos humanos de mujeres, ¿cómo hemos hecho uso de estas herramientas? Bueno, prácticamente con campañas, ¿ok? Campañas por las redes sociales que podamos manejar y que sepamos que pueden tener mayor alcance, y visibilizando, digamos, estos diferentes tipos de discriminaciones y violaciones que sufrimos las mujeres. Bueno, el alcance, digamos, es tan limitado como puede ofrecernos la plataforma que usamos, porque la realidad es que de repente podemos tener una sensación de que Twitter tiene muchísima gente y muchísimos venezolanos, pero repitiendo otra vez la cifra, tenemos un porcentaje tan grande de personas a las que no logramos alcanzar, que bueno, digamos que esos esfuerzos se quedan ahí, ¿no? En lo que es la red. Pero no hay que desestimar ese esfuerzo porque yo creo que también es una población muy importante de alcanzar porque digamos que pueden ser también replicadoras de información, ¿no? Justamente hace unas semanas hicimos una campaña sobre la ley orgánica de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, por ejemplo. Porque, por ejemplo, en las aulas de clases, los estudiantes de derecho no tienen una formación bastante integral de la importancia de esta ley y la importancia para las mujeres de que esta ley sea respetada porque tiene, digamos, un rigor constitucional tan importante como la Constitución, digamos. Yo no soy abogado, entonces de repente no sé cómo explicar exactamente todo. Pero digamos que es la ley que prácticamente protege a las mujeres de cualquier tipo de discriminación y abuso patrimonial, sexual, económico, e incluso también cibernético, digamos. Y si no logramos alcanzar y llegar y hacer unas campañas que ataquen, bueno, no ataquen, que lleguen a estos nichos, entonces digamos que estamos dejando de hacer nuestro trabajo. También es importante que digamos, nos enfoquemos en estas especies de nichos, digamos. Porque, bueno, yo creo que todo suma en cuanto a violaciones y abusos de derechos de niñas, niños, adolescentes, hombres, cualquier campaña y cualquier iniciativa que aborde desde cualquier punto lo que está ocurriendo es sumamente importante. Bueno, si estamos hablando entonces de los futuros abogados de la República, que cómo tienen que defender también los derechos de las mujeres, pues me parece que es absolutamente importante. Y no solamente eso, también la formación, ejemplo, de los funcionarios que reciben estas denuncias. Por ejemplo, Oscar también hablaba de él, Oscar o Daniel, ahorita no recuerdo, pero de cómo las niñas o mujeres no saben a dónde acudir, cómo denunciar o qué hacer, y muchas veces cuando buscan, digamos, hacer esta clase de denuncias es porque, se encuentran con que tienen funcionarios y funcionarias que no están preparados ni tienen conocimientos para recibir este tipo de denuncias y se dan un proceso de revictimización de la víctima. Entonces, nuestro deber como activistas es, bueno, hacer uso de estas plataformas para pues bombardear de información no solamente a las posibles víctimas de estos abusos para que ellas entiendan que tienen que denunciar, porque denunciar hace que contabilices en los tipos de abusos que se dan, y para nosotros llevar datos es muy importante. Y además también, porque bueno, también hace que tú como espectador, como usuario de cualquier medio, cada vez te des como que cuenta más de lo que está ocurriendo, ¿no? No es lo mismo que de repente veas la noticia de Carla Ruiz, que fue un feminicidio espantoso, a que también veas, por ejemplo, yo acabo de ver hace
antes de entrar aquí al Cineforo, una noticia de una madre con su hijita cargadas con unos mecates en el cuello que estaban siendo, digamos, utilizadas para que el papá de las niñitas pagara una deuda, una cosa así. Entonces, estas cosas no son aisladas, no son hechos aislados, son cosas que ocurren todos los días y cada vez con mayor medida. Y bueno, nuestro deber como activistas y como feministas y bueno, como digamos activistas en pro de los derechos humanos de absolutamente todas las personas es visibilizar esto. Y por ahora, y sobre todo en este contexto, lo que tenemos son las redes sociales. Fantástico, estupendo. Y María Fernanda, otra pregunta que nos hicieron, que la conecto contigo. ¿Qué otras películas? Tú mencionaste unos títulos antes. Me preguntan qué otros títulos, digamos, desde las áreas que tú estás trabajando, recomendarías que puedan ser vistos para un poco conversar y discutir alrededor de ellos, ¿no? Ok, bueno, yo creo que nadar dio como para muchos temas también, porque está el tema, digamos, tecnológico, y está el tema de las relaciones y cómo se conectan a través de las redes. Bueno, ya, porque en mi memoria tengo como muchas cosas ahorita así como, de repente, ¿qué película puedo recomendarles? Bueno, ya, estoy así, tengo que pensarlo. Mira, también hay muchas series de películas que tocan también la temática, por ejemplo, de tema de adolescentes. Está Lady Bird, que es dirigida por Greta Gerwig, que es increíble, y además es una directora maravillosa y una escritora maravillosa. Tenía varias ahorita en la mente y se me fueron todas, por bueno, Ley de Murphy. Pero también está una película que vi hace un poco, que no habla como tal de relaciones entre adolescentes, pero sino relaciones de pareja y cómo la tecnología también ha afectado mucho, bueno, todas las relaciones, ¿no? Y se llama Newness, es de Drake Doremus, que me gusta muchísimo porque él también como que toca mucho el tema de esto de las relaciones entre parejas, y creo que a lo largo de su carrera también ha explorado mucho cómo nuevas tecnologías o nuevas, digamos, vivencias afectan las relaciones de pareja. A ver, ¿qué otra cosa puedo recomendarles? Sé que tengo cositas por ahí. Estoy así pensando. Juno, estoy leyendo aquí también los comentarios, que Juno también es increíble y toca, bueno, lo que es también, esas son películas que se puede decir como que tratan más o menos como ese salto de adolescencia a la mayoría de edad, que son bien interesantes. Déjame pensarlo, estoy así como, porque como veo muchas cosas de repente, ya se me van un poquito. Netflix tiene también cosas interesantes. Se me fue un poco el nombre, creo que se llama... Está producida por Mindy Kaling, también, no recuerdo mucho el nombre, pero es muy buena. Habla de cómo también es una adolescente de origen indio, y cómo ella, como digamos, necesita como que tener una especie de relevancia en su entorno escolar, y esa relación como que digamos que empieza a rendir frutos en su ambiente escolar va deteriorando también su relación con su familia, porque también hablas de un tema cultural ahí bien importante. Esa también es una serie que es bastante buena, que yo sé que las series consumen muchísimo más tiempo y de mucha más dedicación, pero es absolutamente buena. ¿Qué otras? Película. Bueno, me gusta mucho también Euphoria, que es producida por Drake, y creo que tiene un casting súper diverso y excelente, y habla no solamente en temas de redes y el peligro que puedes sufrir como adolescente, digamos, digamos, en estar en ciertas redes y lo que te puede pasar, sino que también aborda mucho el tema del uso de drogas, el abuso físico y psicológico en relaciones entre adolescentes. Excelente. Euphoria la recomiendo muchísimo. Y bueno, por ahí, déjame ver si se me ocurre algo Pero más. ya hay varios títulos, exacto, ya, ya irás comentando otros. Oscar, ahora para ti, y también sigo un poco la misma pregunta porque alguien también me comenta películas quizás más para niños, para menores de 13 años, porque a lo mejor, exacto, lo que María Fernanda está comentando es ya como más un público adolescente. De paso me atrevo a mencionar una película que vi hace poco también por Netflix que se llama Retablo, una película peruana de un niño que vive en un entorno rural con un padre trabajando lo que son estos pequeños retablos, estas figuritas, estas pequeñas casitas, y de alguna manera es lo que los americanos llaman coming to age, ¿no? Un poco el crecimiento personal, el dejar de ser niño para ser adulto.
en un entorno también complicado y en un entorno que también sufre de cierto bullying, donde la tecnología no está, porque estamos hablando de una región que es prácticamente agrícola y donde estos de alguna manera se salvan por ese talento artístico y ese desarrollo. Así que también se las recomiendo. Pero Oscar, tú que, digamos, también a nivel didáctico lo trabajas, lo comentaste al principio, lo sé perfectamente que lo has hecho con otros títulos que pudieras compartir y recomendar para que Tú sabes que nos están pidiendo puedan ver. una película para menores de 13 años, 12 años. Correcto. Sí, Uh-huh. hay una película maravillosa que hicimos 30 cineforos, imagínate tú, en 3 meses 30 cineforos, con colegios privados, colegios públicos, bolivarianos, no bolivarianos, de todo tipo de colegios. Y fue muy maravillosa la experiencia, porque Wonder nos presenta lo que sucede con un niño que tiene unas características particulares por varias intervenciones quirúrgicas que se tuvo que hacer, y tiene que ir al colegio para entrar al primer grado, por decir. Y tiene que encontrarse con una serie de situaciones para las que no estaba preparado, pero que empieza a poner en evidencia esas situaciones, el rol del maestro, cuál debe ser la actitud del director de la escuela, qué pasa con el orientador, qué pasa con los compañeros y compañeras. Y es muy interesante porque nos presenta algo que a veces en el bullying no entendemos, que el bullying no es un problema solamente de la víctima, del victimario y de los testigos, sino también es una dinámica social en donde intervienen muchos actores, ahí el personal administrativo, la vigilancia, pero entonces la película te presenta todo ese panorama, todo ese clima escolar y cómo puede cambiar ese clima escolar en la medida que hay comunicación, en la medida que hay empatía entre los estudiantes, en la medida en que se valora el esfuerzo, se reconoce al otro. Entonces Wonder está en Netflix como una posibilidad de que la puedan ver. La recomiendo por todo lo que presenta, por todos los matices, por todo lo que implica la dinámica escolar. Y esta otra que es Atleta G, esa no es, ya sería para adolescentes, que habla del caso de las atletas que eran abusadas sexualmente por el médico fisiatra, porque estas atletas que tenían que pasar por entrenamientos muy severos y a veces muy violentos por parte de los entrenadores, encontraban en el atleta esa persona cercana, cariñosa, complaciente, pero que se valía de ese vínculo, de ese nexo, para abusar sexualmente de ellas. Entonces es una película dura, es una película fuerte, es una película real, es un documental muy reciente, pero que te permita mostrar, es atleta A, perdón, no es atleta G, es atleta A, ya me lo corrigieron ahí, gracias. Logra poner en evidencia lo que sucede y sin embargo por aquello del éxito, por aquello del rigor, por aquello de la exigencia, no se expresa. Pero hay también historias que no necesariamente tienen que ver con películas, que pueden ser inclusive historias creadas. Por ejemplo, un testimonio que pueda ser versionado o que pueda ser elaborado con los propios niños, un cuento, una dramatización de una historia en donde se plantea el tema, también puede servir para que a través de esa historia, que no estoy recibiendo a través de la pantalla, sino de cerca, nos pueda permitir conversar y hablar y ahondar sobre el tema del bullying como una realidad. Si hay algún caso que conocen de algún compañero, si la familia fue víctima de bullying o de acoso en algún momento, poderlo conversar. O sea, que podamos buscar las historias donde sea, en la película, en la memoria, en la historia personal, en YouTube, por ejemplo, buscar artistas que fueron víctimas de bullying y que lograron superarlo y cómo hicieron para superarlo, para hablar un poco de la resiliencia, lo que significa que tú no siempre te quedas atrado por la situación, sino que la situación puedes superarla cuando encuentras con factores protectores y personas que te puedan apoyar. Gracias, Oscar. Daniel logró conectarse y bueno, por fortuna para de alguna manera que bueno, que nos dé su cierre ya final, la verdad, yo honradísimo de haber compartido con ustedes hoy. Vamos un poco ya a recapitular para en esta ronda finalizar. Daniela, ¿estás? Sí, aquí estoy, ¿me ven? Fantástico, qué bueno volver a verte. Bueno, básicamente sí, ha sido una odisea, una odisea.
Pero bueno, no sé si quieres cerrar con algo en particular, exacto, darnos una reflexión final, cómo contactarte también quienes quieran ubicarte para de alguna manera, digamos, compartir contigo, plantearte algún caso. Hazlo. Sí, por supuesto. Como reflexión final, creo que aquí es muy importante que nos involucremos, o sea, hay que involucrarse en esto. Como, o sea, lo que decían mis aquí, co-partners en el foro, suscribo sus palabras en todo eso. Creo que hay que enseñarle a los muchachos que pueden defenderse. Yo me llevo eso demasiado, siempre me lo llevo, pues de que ellos pueden defenderse, de que ellos pueden hacer valer su voz, y de todas esas cosas que nosotros le decimos, de todo lo que nosotros le enseñamos, de todo lo que está bien, de lo que está mal, que ellos también pueden hacer valer eso y que no son solamente seres vulnerables forever. O sea, ellos también tienen derecho a vivir dignamente y a vivir bien, ¿no? Acompañarlos en todos los procesos. La tecnología es algo que nos va a acompañar por mucho tiempo, es algo que está teniendo incluso a nivel mundial, es algo prioritario, es necesario, nuestra vida va a ir en torno a la tecnología, cosa que a mí me parece maravilloso, me encanta. Y nosotros simplemente tenemos que enseñarles y también aprender de ellos, aprender de la forma en cómo ellos se quieren conectar y cómo quieren, y que ellos... Hay algo muy importante que se me olvidó decir anteriormente en lo que nosotros hacemos, que es que la tecnología no sea algo que simplemente nosotros consumimos así, sino que nosotros estamos buscando que a través de estas chamas y a través de nuestros proyectos, de que ellas sean hacedoras de tecnología, o sea, que ellas puedan hacer tecnología, que ellas puedan diseñar páginas, que ellas puedan diseñar aplicaciones móviles, porque en este mundo esto lo pueden hacer, o sea, es algo que sí se puede lograr. Entonces es muy importante que los jóvenes entiendan que la tecnología es una herramienta para ellos, y que también nosotros podamos aprender de eso. Otra de las enseñanzas que siempre me he llevado, y yo creo que usted lo escuché una vez en un taller de Secodap, si no me equivoco, que es que los muchachos piden ayuda, o sea, ellos sí piden ayuda de una forma, quizás no las formas tradicionales que un adulto lo haría, sentarse a hablar con ellos, pero ellos sí buscan ayuda, y yo creo que nosotros como adultos deberíamos de también instruirnos sobre saber ver esas veces en las que nos están pidiendo ayuda, en las que nos están tratando de contactar, y nosotros tender ese puente para que ellos puedan decirnos qué es lo que está pasando, ¿no? No son cosas definitorias, yo creo que también desde el bullying se puede salir, eso lo hemos visto, victimarios y víctimas pueden superarlo, nosotros podemos crecer como sociedad a partir de casos trágicos también, eso es un deber que nosotros tenemos que ejercer y hacer valer, y creo que eso también nos pueden enseñar muchas enseñanzas, podemos verlo también en las películas, pues porque a partir de esos casos que lamentablemente muchos son casos reales, podemos aprender a partir de allí y que sean ejemplos, porque no tenemos por qué repetir esas historias. Pues. Básicamente eso es como lo que me llevo de esto. De verdad, muchas gracias por habernos tenido hoy. Al final lo logramos, me pude despedir. Para buscarnos, @chamatecpiso, allí nos pueden conseguir en Instagram. Mi Instagram personal es @DanielaRopero, también nos pueden conseguir por allá, y si tienen algún comentario, alguna sugerencia o algo que nos quieran hacer saber, buenísimo, siempre estamos pendientes por las redes allí. Gracias, Daniela. Hay que estar alerta a esas señales que hay por allí, sin duda alguna, creo que es importantísimo. María Fernanda, ya como cierre, también un gusto enorme que hayas estado con nosotros aquí participando, la verdad que ha sido muy rico, muy variado, le hemos dado mucha vuelta a este tema, que sin duda la película se prestaba para ello, y bueno, agradecerte y por favor, tus palabras como cierre ya, y cómo también contactarte quienes tengan interés en digamos, de alguna forma precisar. Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, porque bueno, yo siempre, de hecho, en mi bio de Twitter está que esto es algo que comentar películas y es algo que yo como en mis círculos más íntimos, pero me gusta mucho y lo disfruto, sobre todo el tema de la universalidad de las películas, y como con lo que quiero, digamos, cerrar y repetir, que yo creo que para, digamos, alimentar positivamente a las sociedades, y en especial a los adolescentes que están en plenos procesos de formación, de saber qué les gusta, qué no, qué rechazan y cómo actúan,
a lo que se expongan audiovisualmente, que yo creo que las películas son fantásticas para aprender y nos muestran tantas cosas de las que podemos, digamos, aprender de una forma tan didáctica. Es muy positivo esto de la universalidad, o sea, como en una película tú muestres un personaje o muestres una historia, va a determinar cómo probablemente una generación pueda reaccionar también ante ello. Entonces es muy importante que sigamos de repente promoviendo historias que nos enseñen y nos ayuden a reflexionar y nos ayuden sobre todo también a tender puentes y a crear vínculos positivos entre distintos miembros de la sociedad, porque bueno, al final creo que ese es el camino que deberíamos seguir, tender puentes y ser mucho más solidarios los unos con los otros. Y creo que el cine o bueno, también las pantallas ahora por Netflix y todo esto son medios excelentes para promover esta clase de digamos, actitudes que queremos, bueno, que queremos seguir y queremos tener. Mis redes, mi único usuario es @Nanda Montilla, Nanda de Fernanda. Y bueno, por ahí comento absolutamente todo lo que se me pasa por la mente, sobre todo mucho activismo de derechos humanos de la mujer, y bueno, de vez en cuando sí me comento mis películas y mis series. Gracias por la invitación de nuevo. No, ya, a ti por participar. Y ya vi que habías colocado otra película que lo estoy leyendo ahora, A los 13, que se, claro, claro, una película que exactamente, es una película dura, maravillosa. Recuerdo en su momento la estrenamos en cine y sin duda también es una referencia fundamental para tocar estos temas. Oscar, vamos contigo. También, la verdad, un gran honor haberte tenido acá, que hayas compartido todo este viaje que hemos hecho a propósito de nadar, un poco también cómo quieres cerrar esta reflexión alrededor de lo que hemos hablado y también cómo contactarlos a ustedes. Pues yo estoy encantado de haber compartido con Daniela, con María Fernando, contigo, José, poder hablar de estas historias, cómo nadar nos puso a meternos en nuestro mundo interior, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, para poder bucear y poder encontrar en respuesta, pues, a las preguntas que hacen que estos adolescentes tengan que buscar a través de la agresión salidas, como puede ser el ciberacoso o el ciberbullying, la participación en la casa, la comunicación con las familias, el hablar y buscar espacios para ello, es la mejor forma de evitar que puedan buscar salidas violentas. La violencia, muchas veces la expresión de lo no dicho, de lo no procesado, de lo no conversado. Es importante hacer uso de las tecnologías de manera adecuada. Y cierro con un mensaje de un adolescente, una frase de un adolescente. Ella dijo, tenemos que aprender a utilizar las tecnologías para que las tecnologías no terminen utilizándonos a nosotros. Y me parece que ese es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente de la mano con la educación emocional, con la inteligencia emocional, pero también con el aprendizaje de cómo hacer para utilizar esta tecnología y poderse entender qué es como salir a la calle, saber con quién me relaciono, con qué me recreo y de qué me informo. Estupendo. ¿Cómo contactarles? Mis redes sociales puede ser @secodap en Twitter, Instagram y Facebook, y en mi caso, Oscar Misle en el Twitter y @Oscar Misle Terrero en el Instagram. Ahí estoy a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, quiero darle la palabra ahora a Stephanie Maigual del Goethe Institute, la verdad, fundamental en el desarrollo de toda esta actividad que ha implicado el Festival de Cine, no solamente la exhibición de estos 6 títulos largometrajes, 5 de ficción, 1 documental, que aún siguen presentándose. Tenemos otras cosas por allí que Stephanie nos va a comentar. Stephanie. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a los ponentes, María Fernanda, Daniela, Oscar. Muchas gracias por la participación. Era, la verdad, muy interesante. Y para nosotros es solamente también juntos con la Alianza Francesa el comienzo de otras actividades en el ámbito o en la área digital. Y estamos muy contentos que ahora lo podemos organizar, ¿no? Durante la cuarentena, todo este mundo digital, a veces no sabemos, ¿no? ¿Vivimos ahí o cuál es la realidad? Y para nosotros, con la conferencia que tenemos planificado para octubre y noviembre, que se llama Identidad Digital,
queremos tener más discusiones, debates como esta sobre la balanza en el mundo digital, sobre los chances y la libertad, pero también el peligro. Y gracias por las preguntas en el chat. Vamos a seguir con esto también en el ámbito de la cultura, ¿no? Vamos a ver más películas y también vamos a tener instalaciones. Y les queremos invitar para participar más en el festival, que está hasta domingo. Ustedes pueden ver todas las películas hasta domingo. Y también tenemos planificado otro cineforo el domingo junto con la Embajada de Suiza en el marco de la película Female Pleasure. Y bueno, con esto cerramos el festival y muchas gracias. Y al final quiero agradecer también a mi colega Rebeca, que está conmigo todo el tiempo. Gracias. Gracias, Stephanie. Además, importante comentarles que con la película Placer Femenino, que de paso toca muchísimo también el tema de los derechos humanos desde el punto de vista de la mujer, va a estar Barbara Miller, su directora. La verdad que es una oportunidad también absolutamente maravillosa de que podamos compartir con ella este trabajo sobre estas 5 historias de estas 5 mujeres de distintas religiones en distintos lugares del mundo y cómo de alguna manera, bueno, hay un hilo allí común que Barbara Miller supo tejer y bordar en esa película. Y Solveig Hugestein, directora general del Trasnocho Cultural, ya para darnos unas palabras finales, un saludo final en este, digamos, como cierre de este cineforo. Solveig. Buenas tardes a todos. Hoy llegué tarde porque fui víctima de lo que llaman la matraca policial por la Guardia Nacional. Salía del supermercado y no pude participar casi la primera hora del foro. Lo poco que escuché la última hora me parece interesantísimo que hayan tantas personas, organizaciones que se preocupan de este tema, que es un tema que siempre existió, pero en el momento en que se hace consciente y se lleva a la discusión pública es cuando adquiere la relevancia y sobre todo el eco de la atención necesaria. Mis gracias al Instituto Goethe, a Stephanie, a Rebeca y a ti, José, y por supuesto a los ponentes de esta tarde, porque ha sido sumamente interesante este cineforo. Y realmente invitarlos a conocer las películas del Festival de Cine Alemán, un festival que no le teme a hacer una radiografía crítica a su propia sociedad, como nos tienen acostumbrados en la cinematografía alemana, una cinematografía muy poco autocomplaciente y muy consciente de los problemas contemporáneos que vive la sociedad alemana. Yo creo que para nosotros desde Venezuela es muy interesante conocer esa cinematografía. Y muchísimas gracias a todos por participar de estas actividades. Gracias, Solveig, y nada más que agradecerles a todos los que participaron, la verdad que han estado fielmente acompañándonos hasta el final de este evento. Y bueno, recapitulando a Stephanie y a Solveig, sigan disfrutando del buen cine alemán. Están esas 6 películas aún en la plataforma www.trasnochocultural.com. Se registran si no lo están, aunque presumo que ya, si ustedes están participando aquí de alguna manera, vieron la película, ya saben cómo hacerlo. Y vean, las 6 películas son fantásticas, temas distintos, la verdad, dan a mucha reflexión, mucho comentario personal. Escogimos 3 de 6, es decir, la mitad para hacer estos cineforos. Los hubiéramos podido haber hecho de los 6, no pudimos, pero creo que es importante que puedan verla y que puedan pensar en ella. Así que gracias de nuevo, feliz tarde para todos, a cuidarnos mucho en estos días complicados y a mantenernos sanos, que es lo importante. Gracias.